Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Muchísimas gracias por acompañarme, porque desde luego los radioescuchas son son mi mejor compañía, además de las personas con quienes comparto estos paneles de todos los días, de lunes a jueves, de 11 a 12 por aquí, por WIAC 740. Se acercan las elecciones, cada día estamos más cerca, el calendario cada vez está más y más cerrado sobre eso. Por lo tanto, hay un sinnúmero de cosas que a mí me van preocupando según veo cómo se mueven las cosas en Puerto Rico y también en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque hay que ver cómo este tiempo pandémico lleva al mundo por unas corrientes ciertamente peligrosas si nosotros los seres humanos no tomamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo, de cómo se nos manipula, de cómo se nos utiliza, de cómo se juega con la bondad del ser humano. Otra cosa que me preocupa mucho es que no tenemos mucho conocimiento de nuestro mundo interior, de lo que es nuestra naturaleza humana, y eso mismo a veces es lo que nos lleva a creernos todos los cuentos. Por eso hoy me pareció fundamental que hablásemos de un tema que nos impacta sin nosotros estar pendientes, que es la propaganda. Y para hablar sobre propaganda, que no es publicidad, no es lo mismo ni se escribe igual. Usted a lo mejor piensa propaganda y piensa en los shoppers de los supermercados o de las farmacias, pero propaganda, gente, es otra cosa. Y hay que tener muy claro lo que propaganda es. Así que por favor, esté bien concentrado o bien concentrada en lo que vamos a estar conversando en este programa, porque es algo, sobre todo cuando estamos a punto de tomar decisiones para lo que va a ser el próximo cuatrenio, lo que es el futuro de Puerto Rico, lo que son las decisiones de los gobernantes que vamos a escoger, que vamos a elegir. Es bien importante que sepamos qué es propaganda. Y para eso voy a estar conversando hoy con una experta, gente, le digo que es una experta en opinión pública y comunicaciones, y se trata de la profesora Marisa Vega. Marisa, muy buenos días, muchísimas gracias de haber aceptado la invitación para conversar sobre este tema tan importante. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y buenos días y gracias por la invitación. Aquí estamos, vamos a hablar de propaganda y de comunicación. Seguro que sí. Pues como te decía cuando conversábamos previamente al programa, a mí me gusta muchísimo empezar los programas haciendo un poco de historia de lo que el tema es, de dónde salió, de lo que son las palabras, de entender sus significados, porque hay muchas cosas que se normalizan y después uno sigue repitiendo, sigue aquello, lo otro, pero la verdad es que a veces uno no sabe ni de qué demonio está hablando. Exacto. Uno se va en una cosa normal, pero las cosas hay que darle fondo, hay que darle contexto y hay que darle profundidad. Así que explícame qué es eso de propaganda y dónde nació y por dónde va. Bien, la propaganda lo que busca es promover doctrinas, ideologías y conceptos para atraer adeptos a sus causas respondiendo solamente a sus intereses y sus objetivos. No está pensando en los demás, lo que necesitan o lo que quieren los demás, sino lo que ese grupo que está haciendo la propaganda, cuáles son sus objetivos. Eso es lo que está buscando. La propaganda, muchas personas no conocen el inicio, el concepto, de dónde nace. El concepto nace del seno de la Iglesia Católica. Esto fue allá en 1622. Imagínate, siglo XVII, así ha pasado algún tiempito. 17, con el Papa Gregorio XV. Y él fue que estableció la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que se llamó de Propaganda Fide. Y yo busqué los documentos, están los documentos oficiales en el Vaticano, está toda la explicación de la Congregación de Propaganda Fide. Y ellos la establecieron tenía una doble misión. Era para la propagación de la fe, pero también querían trabajar la unión con las iglesias ortodoxas. Querían ideas protestantes y hacer así entonces trabajar con los no cristianos, propagar la fe con ellos. Como la conocemos hoy, es diferente.
el concepto más claro que tenemos es en Estados Unidos a principios del siglo XX, que se empezó a utilizar en el marco de la Primera Guerra Mundial. Lo que se buscaba era que, y en este caso era Woodrow Wilson, que lo que se buscaba era que ellos entendieran que entrar a la guerra era necesario para los Estados Unidos, porque mucha gente entendía que era ajeno a ellos, porque como era en Europa, pues naturalmente el estar en otro continente, pues da la idea de que eso es allá, eso es lejos, eso no nos toca a nosotros. Sin embargo, lo que pasa es que una vez él gana las elecciones en el 16, quiere entonces cambiar la opinión pública para entonces entrar a la guerra, para poder entrar en el conflicto. Y a través de lo que se llamó el Comité de Información Pública, que se estableció o trabajó entre 1917 y 1919, estaba bajo el periodista George Creel y empezó a hacer el trabajo de convencer al pueblo de que había que intervenir en la guerra, que eran necesarias porque Estados Unidos tenía el deber moral de apoyar y mantener la paz mundial. Estamos como los concursos de la paz mundial, vamos detrás de la paz mundial. Decía que era vamos detrás de la paz mundial, haciendo la paz todos los días. Una barbaridad. La libertad. Eso eran los conceptos que ellos promovieron para que Estados Unidos, para que el pueblo americano apoyara la entrada a la guerra. Así que entendían, o el trabajo que se hizo con ese comité de información pública era para que las personas entendieran que el apoyo a la guerra era un acto patriótico con los Estados Unidos. Y a través de la propaganda fue que ellos empezaron entonces a trabajar eso. El famoso A1U, que se usaba el póster del tío Sam señalándote, para que entonces era que el país te necesitaba y entonces tú fueras a la guerra. Eso era parte de lo que se estaba buscando. Sí, que es como una indoctrinación. Exacto. Y eso, y no solo en Estados Unidos, porque eso también lo vimos en Alemania. Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sí. Usó la propaganda. Y muchos países. Y ahí sí que era una tremenda institución. Sí. Porque Hitler creía en el video y en la organización y en el mensaje. Era un genio. Bueno, es tan interesante. Ellos hicieron un trabajo tan fuerte que las Olimpiadas que se hicieron para esos años, que se hicieron en Alemania, fue la primera vez que se transmitieron. Ellos pusieron pantallas alrededor de la capital para que la gente pudiera ver las Olimpiadas, la inauguración. ¿Por qué? Porque eso se mantenía cerrado. La gente se enteraba después, pero el abrir, el poner los vídeos para que la gente viera, pues eso era una manera también de llegar y promover. Pero ellos usaron el cine, ellos usaron todas las herramientas posibles propagandísticas. Todas las vías de comunicación posibles. Sí. Así que es bien interesante porque a través de la historia nosotros tenemos o hemos visto que la propaganda se ha utilizado en todas las civilizaciones. Todas las civilizaciones han utilizado se ha usado la propaganda para promover las ideas, para promover los conceptos, para promover las ideologías, más que todo. Y nosotros no somos la excepción. Aquí la propaganda está. Y es bien interesante porque yo le daba en clase unos ejercicios a los estudiantes y tenían que identificar, en el caso yo daba la clase de opinión pública y daba la clase de relaciones públicas, y tenían que identificar unas actividades que se hacían y si eso era relaciones públicas era propaganda. Porque uno de los conceptos que aquí se
y pasa mucho en Puerto Rico, que yo a cada rato que veo los medios o leo algo, digo, no, eso no es relaciones públicas, eso que están haciendo es propaganda. Entonces, a veces dicen, este está haciendo relaciones públicas o este está haciendo tal cosa, y no es, lo que se está haciendo es propaganda. La propaganda es en una sola vía. Las relaciones públicas es de dos vías. Las relaciones públicas buscan el entendimiento. En el caso de propaganda es llevarte información y darte información y darte información y darte información, pero no esperar que tú respondas o tú analices lo que estás haciendo, sino que aceptes lo que te dicen de entrada. Y aquí, en la política se usa mucho. A veces se dicen cosas que yo digo, wow, espérate, eso no es ese concepto, esto es lo otro. En el debate se dijeron varias cosas que yo decía, espérate, pero eso no es así, eso hay que promover. Lo de la autonomía deportiva, por ejemplo, la autonomía deportiva nosotros, la propaganda busca decir lo que la gente quiere oír en muchas ocasiones. Y entonces aquí se preguntó por la autonomía deportiva y el candidato del PNP indicó que era posible porque la decisión final estaba en el Comité Internacional. No es cierto. Eso, nosotros tuvimos 10 años. La primera vez que Puerto Rico fue a las Olimpiadas usó como bandera la del sello del Estado Libre Asociado, y luego usó la bandera del sello del Estado Libre Asociado y la bandera de Estados Unidos, porque fue el proceso para que Estados Unidos aprobara, fue como 10 años, porque no querían aprobar el SEA. Así que no es tan fácil de que nosotros, si llegásemos a ser Estado, y vamos a poder tener nuestro Comité Olímpico Internacional. No es factible. Entonces son cosas que se dicen para lograr adeptos o para que la gente apruebe el mensaje que uno quiere llevar. Y hay para hacer muchas cosas. Ajá. Yo quisiera que hiciéramos un poco más el contraste. Me has bien explicado lo que es la propaganda, cómo se mueve. Y quiero que me hagas el contraste un poco más amplio con lo que son las relaciones públicas, para que podamos establecer bien ese contraste. Ok, muchas de las veces las relaciones públicas lo que busca es el entendimiento entre una organización y sus públicos. La comunicación es de dos vías. Lleva una información, pero también recibe información de los diferentes públicos para lograr un entendimiento y hacer... trabajar en conjunto. La propaganda no. La propaganda lo que busca es darte información para que tú me sigas y hagas lo que yo quiero que tú hagas. O sea, es darte información nada más. Tú no reaccionas. Y las relaciones públicas es más bien cuando tú estás revelando lo que tú eres, lo que es tu producto. Pero no necesariamente esperas que todo el que está recibiendo tu información va a ir por tu camino, sino que tú dices, bueno, pues yo soy, por ejemplo, yo soy periodista, yo hago esto, yo tengo un programa de radio, tú lo escuchas si tú quieres, si tú no lo escuchas, pues si no lo quieres escuchar, no es lo mismo que yo te diga, este es mi programa de radio, yo hablo sobre estas cosas y tú estás obligado a escucharlo porque eso es lo que te conviene. Eso es una buena explicación de lo que es una cosa y otra. Sí, me acerco. Te acercas muy bien, porque una de las diferencias bien importantes entre relaciones públicas y propaganda es que las relaciones públicas se supone, y así la tenemos que practicar, es que se dé todos los puntos de vista, todas las posibilidades y opciones que hay para que la persona la escoja. ¿Y por qué la va a escoger? Porque a través de la persuasión o a través de lo que tú presentas, la persona por razonamiento llega a la conclusión que eso es lo mejor. La propaganda no. La propaganda te da solamente los elementos que van a hacer que tú pienses de una manera y no te dan las otras posibilidades para que tú vayas al análisis crítico. Porque si tú vas al análisis crítico, ¿qué pasa? Posiblemente no los escoges.
Exacto. Análisis crítico. Vamos a hacer una pausa aquí y regresamos para explicar lo que es análisis crítico. No se vaya nadie. Regresamos de inmediato. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirle que estoy en la gratísima compañía de la profesora Marisa Vega, quien es una experta en opinión pública y comunicaciones, y hoy estamos conversando sobre propaganda. ¿Por qué escogí el tema de propaganda hoy, durante el día de hoy? Bueno, porque estamos cerca de las elecciones, porque no podemos seguir creyéndonos todos los cuentos y porque tenemos que trabajar con el pensamiento crítico. Tenemos que ver una evaluación adecuada, tenemos que utilizar la herramienta del diálogo y sobre todo tenemos que escuchar todas las versiones para poder hacer una buena decisión. Pero Marisa ahora nos va a explicar muy bien lo que eso quiere decir. Sí, el análisis crítico, y es algo de lo que nosotros necesitamos hacer más aquí en Puerto Rico. Análisis crítico es uno ver todas las opciones que da una situación, evaluarlas cada una y a través del razonamiento llegar a unas conclusiones. Hay que comparar, hay que buscar diferentes posiciones sobre la misma situación y hay que llegar a conclusiones de acuerdo a esa búsqueda de información y de ver la veracidad de los puntos. Parte del problema es que nosotros nos creemos cualquier cosa que nos diga. Si un líder dice algo, la gente lo repite. No, una de las cosas que teníamos en el salón de clase que yo le decía a los estudiantes, lo que yo digo aquí, dúdelo. Uh-huh. Búsquelo, analícelo y llegue a su conclusión. A veces exacto, no me crea a mí, no, haga su propia búsqueda. No, y entonces era bien interesante porque yo le decía, búsquelo, y ellos entonces empezaban a buscar. Profesora, y yo le digo, ¿por qué? Porque yo he llegado a mis conclusiones por un análisis que yo he hecho. Usted tiene que hacer el suyo. Usted no puede pensar como Marisa Vega. Usted tiene que pensar por usted, pero tiene que hacer este proceso. Y esa era una de las cosas que yo le decía. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero que su conclusión sea el resultado de un análisis, que sea una evaluación de la información, una confirmación de las cosas. Yo a veces, una noticia, lo que sea, yo decía, fake news. ¿Cómo usted sabe si es fake news? Esa información búsquela en los medios noticiosos. No la busque en cualquier página. Busque en las agencias de noticias, busque en diferentes fuentes. Y usted entonces va a tener la respuesta. Para mí fue bien interesante un ejercicio que les di cuando todos los años lo hacía, la Asamblea General de la ONU pedía el levantamiento del bloqueo a Cuba. Y en una de esas ocasiones yo le dije a los estudiantes, bueno, van a buscar periódicos de todas partes del mundo y buscamos el comunicado que envió la ONU. Y todas las publicaciones eran diferentes a lo que unas a otras. Y ninguna puso la información tal cual la dio la ONU. Ninguna. En ninguna parte del mundo. Y ellos estaban impresionados. Y yo les decía, ¿ves? Porque cada uno entonces empezaron a ver los ángulos. Claro, los periódicos de Estados Unidos lo ponían de una manera, los aliados de otra. Entonces era bien interesante ver los contrastes y por eso yo le decía, usted tiene que leer todo y tiene que analizarlo todo, pero tiene que también ubicar las cosas en tiempo y espacio y en el contexto histórico, porque hay situaciones que pasan y en ese momento histórico pasaban unas cosas que a lo mejor no pasan ahora. Y puso el ejemplo de Albizu. El ejemplo de Albizu, el mundo en ese momento él apoyaba la independencia de Irlanda y de India, y el mundo estaba en esa cosa de la independencia. Y entonces, yo le digo a los estudiantes, ¿dónde ustedes creen que Albizu adquirió su sentimiento independentista? En la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. Entonces, tienes esta información que no te dan, la tienes que buscar. Es como los indios y los vaqueros. A nosotros siempre nos dijeron que los indios eran malos y que los vaqueros eran buenos. Mire, cuando uno crece se da cuenta de que
los vaqueros fueron a quitarle las tierras y lo oro a los indios. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a conclusiones, el análisis crítico tiene que ser, hay que buscarlo todo, y hay que analizar, y hay que leer, y hay que ver diferentes puntos de vista. Yo siempre, las cosas de historia, le digo, la historia tiene dos partes. Una, la del colonizador, y otra, la del colonizado. Y nosotros siempre vamos a ver la del colonizador. Por lo tanto, tenemos que tratar de buscar el otro lado para entonces hacer el balance de qué es lo que pasó realmente en la historia. Pero lo mismo pasa con esto, y nosotros lo vemos en la política. En la política hay mucha información que corre, que es o media verdad, que eso corre mucho, las medias verdades corren mucho, o media verdad, o se trabaja información, sobre todo las estadísticas. Yo a las estadísticas le tengo un poquito de repelillo, y siempre le digo, le decía a los estudiantes, sí, a usted le puede decir 75%, pero por favor pida cuál es el universo y cuál es la muestra, porque 75% son 34 y nosotros somos 3 millones. Entonces se juega mucho con los números también, y en política. Se manipula la estadística. Sí. Yo sé la palabra jugar por aquello de, pero sí, es manipulación, es pura manipulación. Y aquí se manipulan muchas cosas. O sea, en el mensaje hay mucha manipulación. Hay mucha manipulación y estrategia. Ahora que hablamos de manipulación en el mensaje, quisiera que me analizaras un poco la situación actual en Estados Unidos con el caso de Trump. ¿Cómo tú ves eso? Wow. Ahí sí que los ejemplos son facilitos. No. Mira, te voy a adelantar algo para que tú veas lo que yo le daba a los estudiantes, un ejercicio de caricaturas alrededor del mundo para trabajar los temas de opinión pública, y solamente en una ocasión, en los años que lo di, en una ocasión se repitió el mismo tema alrededor del mundo, y fue Trump. Y era caricaturas en contra de Trump, burlando a Trump. Y yo decía, wow, alrededor del mundo, la primera vez en todos los años que di ese trabajo que se hacía, porque Trump es un caso de estudio. Trump es los fake news, las medias verdades, las mentiras, es un mentiroso patológico, y él se cree lo que él dice, que eso es lo más peligroso de porque él entiende que él está bien. O sea, no tiene y él mismo se convence, de que su mentira es verdad, pero una mentira como quiera. Sí, y entonces ahora mismo lo que está pasando ahora con la selección del juez para el Tribunal Supremo, para sustituir a Ruth. Se ha convertido en un elemento de propaganda de un lado y del otro, porque entonces tú tienes lo tienes a él diciendo, va a ser una mujer, pero realmente esa persona está capacitada. Había leído que hay una jueza cubana que está entre la lista de los que van a evaluar. Entonces yo digo, qué genial para él, que entonces juega con esta situación ahora por los latinos. Y es puro juego, pura propaganda, es puro pero él es el mago de los fake news, él es el mago de las mentiras, y lo curioso es que cuando la prensa dice algo, él la trata de prensa liberal, trata de minimizarla, y entonces uno lee y uno escucha a los seguidores de él usando los mismos términos. Aquí mismo en Puerto Rico hay gente hablando de prensa liberal, usando el mismo concepto de él. Porque si la prensa liberal aquí, yo digo, pero espérate, esos conceptos, yo le digo el síndrome del papagayo. Cogen esa palabra y la siguen repitiendo porque los líderes lo dicen, lo siguen repitiendo. Bernays, el que se conoce como padre de las relaciones públicas, uno en Estados Unidos, él decía que las palabras o el mensaje de los líderes de hoy
es las palabras, el mensaje de la gente del futuro, de sus seguidores. Porque lo que dicen hoy lo sigue repitiendo la gente y es lo que va a dar como cierto para el futuro. Así que el que un líder se pare y diga una cosa y la siga repitiendo y la siga repitiendo y la siga repitiendo es parte de la propaganda. ¿Y es para qué? Para que la gente cuando habla va a usar el mismo término. Yo, el montón de veces que yo escucho un líder decir algo y de momento después la gente conversando usa el mismo término en el mismo contexto que no es el correcto. Y yo digo, wow. Y aquí un gran problema de esto es el sistema de educación. A nosotros aquí no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a hacer análisis crítico, a nosotros nos enseñan a seguir la fila india. Si el maestro te dice esto, eso es y punto. Tú no lo puedes cuestionar. Hay que cuestionarlo todo. Hay que cuestionarlo todo. Por lo menos a mí me gustaba eso. A mí me gustaba que en el salón que los estudiantes cuestionaran, que confrontaran, que buscaran, porque es que así es que se va a lograr el análisis crítico y el pensamiento crítico. No podemos seguir la educación definitivamente es fundamental. Vamos a hablar un poco de educación al regreso. Tengo que hacer una pausa, Marisa, pero regresamos de inmediato. Y ustedes no se muevan de ahí. Continuamos conversando con la profesora Marisa Vega sobre propaganda. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y converso con la profesora y experta en opinión pública y comunicaciones Marisa Vega. Nos quedamos en el segmento anterior hablando de la importancia de la educación. Hay algo que yo quiero, ¿verdad? Que a mí me inquieta mucho porque yo pienso que el futuro, un buen futuro para la humanidad está ligado a la capacidad que el ser humano tenga de entender la importancia de la educación en su propia vida. Y en una etapa como la que nos encontramos, en este momento histórico, en la que ahora mismo el mundo está detenido, todo está detenido, la educación está detenida, pero sin embargo nosotros gozamos de los avances tecnológicos que nos permiten tener acceso a educación por muchas vías, por muchas plataformas, por muchas cosas. Aquí yo creo que lo más importante es que nosotros los seres humanos desarrollemos la inquietud de aprender, ver lo importante, que nadie te tenga que decir que tú tienes que ir a la escuela ni que tú te tienes que educar. Tú tienes que entender que a ti te va la vida en educarte. Por ejemplo, voy a hacer una anécdota de mi propia vida. Yo entré a la escuela a los 4 años en primer grado. En ese tiempo no existía el kindergarten, porque hace un ratito de eso, ¿verdad? Imagínense si hace tiempo que no existía el kindergarten. Bueno, el caso es que por circunstancias familiares, yo entré a la mitad del curso, o sea, fue una cosa que pasó y yo caí en la escuela. El caso es que cuando finalmente iban a buscarme el espacio donde era a los 6 años, digo, mija, ¿cómo la vas a poner otra vez en primer grado si ya va para segundo? Olvídate de eso, déjala en el curso que ella va. Pero esa misma cosa de estar más adelantada a mi tiempo y no sé qué, me creó unos problemas. Y los problemas mayores que me los creo con las matemáticas. ¿Y por qué con las matemáticas? Porque en ese proceso en el que yo me encontraba, yo creo que en el segundo o tercer grado, que se daba lo que era la aritmética social, se llamaba aritmética social. Y de momento en ese proceso cambió a la matemática moderna. Y yo no pude entrar ni con una ni con la otra. El caso es que yo siempre me quedé pero que muy rezagada en la matemática. Siempre le tuve miedo a la matemática, nunca entendí la matemática nunca fue lo mío. Cuando yo llego a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que estoy en mi último curso de matemática de la vida mía, sufriendo amargamente en el álgebra y la geometría, me doy cuenta de lo importante que es en la vida la matemática. Para todo.
me doy cuenta de lo que tiene que ver la matemática en la vida de las personas y además lo maravillosa que es la matemática. Tardecito para mí porque ya yo estaba, ¿verdad?, en otro lado. Nunca. Pero el punto al que yo quiero llevar es que nosotros tenemos que desarrollar la propia inquietud y mirar que todas las cosas que nos educan tienen que ver con nuestra vida, con nuestro desarrollo y con el conocimiento propio, porque todos tenemos un gran poder interior que nos corresponde desarrollarlo para poder manifestar la belleza de nuestra vida y de nuestra naturaleza humana. Y ya en este tiempo, porque en el tiempo en que yo era pequeñita iba a la escuela, pues te obligaban a ir a la escuela y podía ser un castigo o podía ser maravilloso y una diversión, pero es que ahora ya nada de eso está en juego. Ahora lo que está en juego es que, mire, estamos en un mundo en el que es sálvese quien pueda, y entonces, para nosotros poder hacer una transformación importante en este planeta, tenemos que responsabilizarnos de nuestra educación, porque hay demasiada información, demasiadas plataformas, demasiadas vías en las que es demasiado para el ser humano. Y si usted no está preparado, está frito. Por eso es que es tan importante uno hacerse responsable de su propia educación y decir, bueno, para que no me cojan de bobo, yo voy a estudiar, yo voy a pensar, yo voy a analizar, yo voy a hacer, como tú has mencionado, el análisis crítico. Sí, una de las cosas importantes, hablando de las plataformas, es que hay mucha información, como tú dices, hay mucha información allí, pero hay que saber escoger la información. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es buscar quién es la persona que, en el caso si son blogs o son medios o lo que sea, buscar quién es la persona que está detrás del blog o el grupo que está detrás del blog o todo lo demás. Y hay que leer sobre esa información que uno lee ahí, buscarla en otro medio, en otra fuente. ¿Por qué? Porque hay líneas editoriales, que son una de las cosas, y no es malo. Y es algo que yo le digo a los estudiantes, no es malo. Usted tiene que leer de todas, como RT, Russia Today. Esa fuente de información es rusa. ¿Usted cree que va a decir algo bueno de los Estados Unidos? No, la mayoría de las veces no lo dice, pero uno sabiendo cuál es la línea editorial, uno puede mirar la información de una manera. Puede entonces ver ese punto de vista, pero también entonces ir a otra fuente y ver otro punto de vista. Va a otra fuente y ve otro punto de vista y entonces hace un análisis de los 3 puntos de vista. Usted, con la información que tiene, con la que busca, y entonces llega a su conclusión. Por eso es bien importante, y yo siempre le decía a los estudiantes, hay que leer y hay que saber de todo, porque ese conocimiento que usted adquiere leyendo, ese conocimiento usted lo guarda. En el caso, yo le daba clases de relaciones públicas, yo le decía, si usted va a hacer estrategias de comunicación, usted tiene que tener profundidad. Muchas de las cosas que pasan en este país es que uno ve y uno dice, pero es llanito, porque son cosas que con vamos a decir, con rascar un poquito, ya tú sabes que no hay mucho. Con un soplido del lobo sobre la casa. Exacto, te cae rápido. Y entonces, eso es porque no hay conocimiento. Por eso es que en muchas ocasiones, y esto pues, claro, no son todos naturalmente, pero muchos periodistas, sobre todo los más jóvenes, no buscan la historia, no buscan nada, y cuando se ponen a hacer una pregunta, son preguntas que no pueden seguir profundizando o son preguntas livianitas, porque es que no tienen profundidad. Y una de las cosas que yo le digo a los estudiantes... que ni profundidad ni fondo, para poder poner en contexto. Exacto, también. Y una de las cosas que yo le digo a los estudiantes es que necesitan saber.
ahí siempre dicen que el conocimiento es poder. Uh-huh. Mi papá siempre nos decía, mi papá era maestro, siempre nos decía que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Eso es así. Y hay que prepararse, y hay que leer, y hay que buscar, y hay que estar. Yo voy a contar algo que me estuvo gracioso, que una amiga me envía una información de este grupo que ya, no, porque la prensa liberal, porque tal periódico en Estados Unidos, no sé, y el otro, entonces en esta página mira cómo los tienen, porque es que no son, están haciéndole la vida imposible a Trump y toda la cosa. Y ella me manda un link. Pues yo entré al link, pero lo primero que busqué, ¿quién había fundado esa página de análisis y de evaluación de los medios? Y yo voy a ver quién fundó la página, y cuando busco el nombre, encuentro el nombre de la persona, me pongo a buscar en internet, y había trabajado en mercadeo para 2 convenciones republicanas, había trabajado con candidatos republicanos, y entonces yo le contesto y le digo, mira, gracias por la información, pero esto hay que mirarlo con crisol. Uh-huh. Porque claro que va a estar en contra de la prensa liberal, como él dice, pero busca el trasfondo de esa persona. Uh-huh. A ver, entonces, ya sabiendo eso, uno filtra la información. Uno no puede dar por correcto, por cierto. No sí, y otra cosa importante es que también no se puede, y no estoy hablando específicamente de lo que tú has dicho, pero es que me trae al recuerdo que también pasa otra cosa, y es que cuando, por ejemplo, se habla mucho de la izquierda y la derecha. Entonces, si tú eres de izquierda, no quieres saber nada de lo que dice la derecha. Y si eres de derecha, no quieres saber nada de lo que dice la izquierda. Entonces, derecha e izquierda son 2 conceptos vacíos que son como sin fondo, porque tú dices izquierda y derecha, y eso tú tienes una idea, un concepto específico de algo que está en el mismo medio de la nada. Simplemente son polos opuestos y tú no sabes ni lo que es, pero la izquierda es mala o la derecha es mala. Exacto, entonces, sí. Invalidar totalmente las ideas tampoco es bueno. Exacto. Porque vamos a ver una cosa. Si nosotros entramos en la herramienta del diálogo y nosotros escuchamos, porque ese es otro problema, que cerramos nuestra mente, no queremos escuchar los mensajes, y a veces no todo lo que dice uno o dice el otro es invalidable. Tú tienes que escuchar bien, pasar juicio y decir, bueno, te compro esto y no te compro esto. Claro. En esto estoy de acuerdo y en esto no. Mi argumento es que esto es válido por esto y por esto, y esto es inválido por esto y por esto. Y entonces ahí es donde nosotros podemos enriquecernos, y ahí es donde podemos tener puntos de encuentro, porque ese es otro problema que tenemos hoy en día. Cada día nos separamos más porque no encontramos puntos de encuentro, porque sencillamente es o blanco o negro. Y interesante que lo menciones, porque yo siempre le decía a los estudiantes, hay que leerlo todo, porque la mayoría de las veces la contestación está en los matices de gris. Exacto. No está en el blanco ni está en el negro. Y es algo que a nosotros aquí no nos han enseñado, y es algo que yo critico mucho. A nosotros no nos han enseñado ni a discernir ni a discutir, porque nosotros, o la confrontación, todo aquí es confrontación. Aquí no es discusión de puntos. Aquí no, y además que se puede discernir creativamente. Claro. Tengo que hacer una pausa, Marisa, pero al regreso vamos a hablar de discernir y de discutir. No se vaya nadie, regresamos en breve. Ya estamos de regreso, ahí rapidito. Así que, Marisa, ya estamos en el último segmento. Vamos a hablar de discernir y discutir. Sí, y es que en Puerto Rico no nos han enseñado a discutir, ni nos han enseñado... Y que discutir no es pelear ni entrarse a los puños. Exacto. Es que el problema es que aquí la confrontación es lo que se da, pero no hay análisis o vamos a poner así, oposición con información. Sino es con confrontación, con pelea, con lucha. Uno tiene que aprender a discernir, tiene que ver las cosas y empezar a desmenuzar y ver qué cosas se pueden usar
pueden ser de enlace, como bien dice, porque si tú no estás conmigo o si no piensas como yo, estás en contra mía. Aquí se trabaja así. Entonces, una de las cosas que yo estuve comentando y comentaba a los estudiantes, y siempre lo digo, es que nosotros, por evitar la confrontación con estos fanáticos o con los que dan la propaganda y esta cosa, pues uno se va echando un poquito para atrás para no confrontar y no pelearse. Pero sin embargo, lo que estamos es cediéndole el espacio para que esos que no tienen la razón en muchas ocasiones sean los que lleven la voz cantante. Nosotros entonces estamos teniendo un bombardeo de propaganda, un bombardeo de información incompleta, un bombardeo de cantidad de cosas, porque uno no quiere tener esos choques. A mí me ha pasado varias veces que he visto algo en las redes que está mal o que no es como está escrito, y rara vez yo escribo. Yo leo mucho porque pues por lo de la opinión pública pues siempre estoy analizando, pero rara vez escribo, y a veces escribo algo aclarando, y eso es 5, 4, 3, 2, 1, me caen encima, porque es que son los troles, le caen encima a uno y uno dice, wow, pero tú lo que querías era aclarar el punto porque eso estaba mal, pero son los que llevan la voz cantante. Y el gran problema es que el que no conozca la diferencia va a creer que es cierto y que es válido y lo va a seguir, y van a seguir repitiendo el famoso síndrome del papagayo que yo siempre digo. Y cuando uno le pregunta, ¿pero por qué tú dices eso? Dame 3 razones o dame 3 puntos. No saben, no tienen idea. O tres argumentos. O 3 argumentos, no los tienen. Entonces el problema que yo veo en las redes es que cuando muchas personas se quedan sin argumento, en vez de también discutir el argumento, atacan a las personas. O sea, entonces es como que tú dices, espérate, se supone que los puntos, y que se debatan las ideas y se debatan los puntos, o sea, no que ataques a los demás. Y entonces aquí se da mucho eso. A nosotros no nos han enseñado a discernir, a nosotros no nos han enseñado a cómo señalar un punto, porque rápida es la confrontación, y la mayoría de la gente no comparte lo que piensa, y eso en las teorías de comunicación están, las teorías de opinión pública, en lo del el espiral del silencio, está que la mayoría de la gente, mucha de la gente lo que hace es que verifica o escucha a ver cómo está la opinión pública y se manifiesta según la mayoría para no ser excluido del grupo. Y todas esas cosas son las que nos hacen vulnerables a la propaganda organizada. Exacto, porque el gran problema o la situación es que los que trabajan con propaganda tienen un conocimiento mayor que el público general. Y sobre todo los que crean propaganda, una cosa importante que la gente debe saber es que tienen un conocimiento profundo sobre la psiquis humana. Trabajan con la psicología humana, en eso son unos expertos, por eso son capaces de diseñar una propaganda muy, muy específica, y en la que la gente que no está preparada no se puede zafar. Exacto. Eso es parte de la situación, o parte de lo más difícil. Como ellos conocen sobre la mentalidad humana, ellos conocen sobre los temas que a la gente le interesa, lo que la gente quiere oír. Yo siempre decía en clase, y entonces vemos a Bambi corriendo por el bosque detrás de la mariposa, porque todo es el mundo es una cascada de colores, como Disney, o sea, todo es así, idiosincrasia Disney. No, o sea, entonces lo que te vende la propaganda es eso. Es a Bambi corriendo por el bosque. Y entonces la gente lo ve bien o dice, ay, mira qué chévere, y aceptan las cosas sin analizarlas. Después se dan cuenta de que la cosa no era así, y entonces gritan, pelean. Mira,
Por ejemplo, eso me trae a mí a pensar algo que en lo que tú ves muy, muy claro este concepto del que estamos hablando, y son los anuncios sobre medicamentos. Sí. Cuando estamos hablando de enfermedades que cada día se inventan una nueva porque tienen un medicamento para ella y ya tú no tienes que ir al médico para que te descubra que tú padeces, porque ya tú miras la televisión y ahí te dan los síntomas y ya tú sientes que te enfermaste de eso. Sí, porque así es la propaganda. Yo creo que la cosa de los medicamentos es una de las donde tú ves, o sea, ni hablar de la... Y digo esto porque como esto es algo a lo que estamos sometidos de forma tan intensa, si lo entendemos ahí, lo vamos a entender en política y lo vamos a entender en otros sitios donde estamos sometidos a lo que es la propaganda. Entonces, tú tienes un anuncio de un medicamento donde dice, si usted siente esto y esto, lo otro, pues usted tiene tal enfermedad y por eso usted tiene que usar tal y tal medicamento. Pero cuando llegas al final de ese anuncio, hay una retraída a velocidad de lo que son los efectos secundarios, que si tú escuchas esa parte del anuncio, tú no te tomas el medicamento, porque lo menos que te dice es que el medicamento te puede matar. Sí. Pero sin embargo, la forma del principio del anuncio es tan bonito que tú sales corriendo al médico y le dices, recétame esto. Exacto. Sí, porque y eso es un ejemplo de lo que la propaganda puede hacer. Sí, porque y dice el anuncio, consulta con su médico, como quien dice, ya vaya y dígale al médico de este medicamento. De que te recete tal cosa. Y hablando de eso de los medicamentos, es que históricamente en la propaganda, lo de los medicamentos está en lo que es la historia del periodismo, la historia de la comunicación, está de los primeros anuncios que se hacen en los periódicos, era de medicinas milagrosas, que era lo que, o sea, desde siempre se ha venido usando ese sistema de promocionar los medicamentos milagrosos. ¿Tú te acuerdas de la cruz magnética Vitafort? Sí, no, son tantas cosas, y entonces juegan con la fe, juegan con la necesidad, juegan con... con la desesperación. Y la desesperación, sí, es cierto. Y entonces... la desesperación. Y entonces uno dice, wow, entonces ahora mismo en las redes uno busca o dice algo y le sale el anuncio de cualquier cosa. Y entonces es un medicamento, te dice, wow. Pero es que ya se ha sofisticado tanto lo que es la propaganda. La propaganda es, y es fascinante el estudio de ella, porque uno puede ver de lejos ya, cuando uno ve algo, uno dice, esto es propaganda, esto va por ahí. Y Marisa, como me quedan pocos minutos de programa, a mí me gustaría que tú le dijeras a nuestra gente por lo menos 3 o 4 cosas que son importantes tomar en consideración para uno un poco protegerse de los efectos de la propaganda. Sí, lo primero que hay que hacer es, cuando uno ve una información, tiene que buscar más allá. Tiene que ver... no creérselo de entrada, no comprarlo de entrada hasta que no se te muere. Mi mamá siempre decía, piensa mal y acertarás, duda todo, siempre me decía, duda. Hay que buscar los diferentes puntos de vista de la misma cosa. Hay que buscar quién es el que lo dice. Eso es bien importante. ¿Quién es el emisor o quién es la fuente? En muchas ocasiones, la fuente, claro, la fuente tiene ya o agenda, tiene contratos, lo que sea. Y entonces es bien importante la fuente. Lo que se dice, cuándo se dice. Porque en muchas ocasiones, y todo, cuando es propaganda política, hay que ver los momentos claves donde se dicen, porque o son situaciones que están pasando, y se usa mucho para las técnicas de manipulación que se las adjudican a Chomsky. Una es la distracción, y en muchas ocasiones la propaganda lo que hace es distraer unas cosas para llevar otras. Así que hay que ver primero lo que se dice, quién lo dice y el momento que lo dice, porque y lo que está pasando en el país o en el lugar.
hay que estar consciente porque uno lo enmarca en lo que está pasando en el momento y uno puede saber si algo es propaganda y cómo se está haciendo. Pero lo más importante, quién lo está haciendo, cómo se está haciendo y dónde, y tiene que comparar información, tiene que buscar más. Nunca quédese con algo que le dice cualquiera o que le dice un líder, no, vaya y busque. Hay que estar buscando. Para mí lo más importante siempre es la búsqueda de la información y hay que buscar fuentes oficiales también. Aunque ahora mismo las fuentes oficiales están un poquito como que complicadas, pues el CDC dice una cosa hoy y después mañana dice otra y después... Exacto. Pues por eso mismo es que tenemos que ser responsables en la búsqueda de toda esa información. Se me ha terminado el tiempo, Marisa, ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Muchísimas gracias por arrojarnos tanta luz sobre lo que la propaganda es y cómo protegernos de ella. Así que esperamos que esta no sea la única vez que estés aquí en Delvis Grisel y compañía. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos la semana próxima. Que estén bien.